Hola amigos, sean bienvenidos entonces a otra clase de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño y en el día de hoy pues vamos a ver la implementación de un control GPC con perturbaciones. En el día de hoy vamos a ver entonces cómo se implementa este tipo de controlador, que ya vimos en la clase pasada toda su fundamentación teórica. Entonces, como siempre, pues voy a explicar el código. Este código se los voy a dejar en la página para que ustedes mismos lo puedan copiar, lo puedan descargar y lo puedan reproducir. Este código es simplemente una ayuda. Ustedes pueden programarlo de la forma como ustedes lo crean más conveniente. Aquí simplemente pues voy a mostrar un poco el funcionamiento de incluir las perturbaciones dentro del modelo de predicción del control predictivo. Entonces inicialmente pues comenzamos limpiando variables. Aquí voy a crear un menú donde voy a preguntarle al usuario si conoce la perturbación o si no la conoce. Eso es para incluir términos en el futuro, caso yo la conozca, porque en simulación pues obviamente yo puedo conocer todo, o en el caso más realista, que sería donde yo no conozco la perturbación. Comienzo entonces colocando mi proceso, coloco un periodo de muestreo de 2, coloco el numerador de la función de transferencia de mi proceso, 1 menos 0.835, que aquí lo tengo, 1 menos 0.835, el numerador BP, que sabemos que es un instante atrás, un instante retrasado, lo tenemos aquí. Colocamos el numerador de mi perturbación, que en este caso sería este aquí, ceros y 0,05, y un denominador de mi perturbación, AQ, que sería este de aquí. Tanto para el proceso, aquí en DM sería el retraso, el retardo de mi proceso es de 2, y el retardo de mi perturbación también es de 2, entonces tengo dos retardos. Aquí vemos entonces el retardo de mi proceso, z a la menos 2, y el retardo de mi perturbación. Entonces aquí inicialmente pues simplemente ingresé numeradores y denominadores tanto de la planta cuanto de la perturbación. Acá simplemente pues con este parámetro lo expreso en potencias negativas, que es como lo estamos viendo en pantalla, en potencias negativas, y le adiciono el retardo con esta instrucción. Entonces comenzamos haciendo lo que vimos en el video. Tenemos que determinar el polinomio A, el polinomio B y el polinomio D. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo lo hacemos? El polinomio A es simplemente pues el producto de los dos denominadores, AP por AQ. El polinomio D es el producto de AP por DQ. Y el producto B es el producto de BP por AQ. Así ya entonces obtengo los tres polinomios. Esto es matemática elemental. Y procedemos entonces a colocar los parámetros de sintonía del GPC. Voy a colocar entonces que quiero un horizonte de predicción igual a 10, que el horizonte inicial pues va a ser el atraso más 1, como siempre lo hemos venido trabajando. El horizonte final será el atraso más el horizonte de predicción, y que quiero un horizonte de control igual a 5. Aquí tengo mis parámetros de ponderación, los voy a dejar ambos en 1, lambda en 1 y delta en 1, y voy a crear pues las matrices de ponderación, que simplemente es colocar la matriz QL, que va a tener dimensiones NU por NU, que multiplica lambda, y Q delta, que lo mismo va a tener dimensiones del horizonte de predicción por delta. Entonces aquí ya pues simplemente sintonizamos el GPC, calculamos la ecuación diofantina. Aquí utilizo la función Diofantin, que está en la entrada del GPC, para que ustedes vayan a la entrada del GPC, descarguen esta función
Si no han pasado, entonces los invito a que vayan a la página Control Automático. Pueden visitar el link del video que allá está. En la descripción del video está el link para llegar a la página, al blog de controlautomaticoeducación.com. Esta ecuación de Diofantina entonces me arroja el polinomio en todas las predicciones, desde 1 hasta la predicción final, ¿cierto? Hasta n2. Y me arroja pues también el polinomio f. Entonces, como él me arroja todas las predicciones en el polinomio pues yo voy a decir que mi polinomio final pues simplemente es el polinomio en la última fila. Aquí colocamos que es la última fila. Tómeme todas las posiciones de esa última fila. Y por último digo que mi polinomio f, que van a ser el polinomio que va a multiplicar a mi salida actual y mi salida pasada, pues simplemente que como yo aquí lo estoy ingresando, estoy tomando todas las predicciones, incluso desde 0 hasta el horizonte n2. Entonces acá simplemente estoy parcelando la parte que yo quiero. Yo le estoy diciendo, tómeme solo desde el instante de predicción inicial n1 hasta el horizonte de predicción final n2, y así ya obtengo entonces el polinomio f. Voy a determinar entonces los coeficientes de control pasado. Para eso entonces voy a eliminar el primer 0 que aparece, que si aparece un 0 en el polinomio b, pues lo elimino. Y procedo entonces a determinar los vectores de control pasado y también los vectores de perturbación pasada, que es muy parecido con lo que hemos venido haciendo. Creo entonces el vector de controles pasados, creo el vector de perturbaciones pasados, comienzo la j desde 2 y hago un for que va desde el n1 hasta el n2. Y entonces primero con una variable auxiliar hago el producto del polinomio por el numerador, que es b. Vemos que aquí yo estoy utilizando el polinomio en, que era el que me arrojaba la ecuación diofantina. El polinomio en me arroja todos los polinomios en cada predicción, todos los polinomios en cada predicción. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí, tomando cada predicción aquí en i. Entonces yo digo desde la predicción 1, 2, 3, así hasta n. Entonces comienzo primero desde la predicción 1, multiplico por b y eso lo guardo en auxiliar. Y hago exactamente lo mismo, pero multiplicando por d y lo guardo en auxiliar. Esto me ayuda para que a determinar el polinomio que va a acompañar las acciones de control pasadas. Acá simplemente en este if pregunto si el auxiliar de pronto no me quedó. A veces esos productos no me quedan de la dimensión que es. Entonces simplemente adiciono con ceros lo que me queda faltando para yo poder hacer, para que me quede de igual horizonte, que me quede del mismo tamaño que el horizonte. Aquí hago lo mismo con la variable auxiliar 1, perdón. Por último, entonces en mi vector, que yo ya lo había creado aquí, que contiene mis controles pasados, almaceno lo que hay en la variable auxiliar desde j. Vemos que j empezó en 2 hasta n1 más j menos 1. Aquí siempre menos 1 porque el control, sabemos que los controles pasados siempre la b siempre comienza en un instante atrás, entonces por eso aquí colocamos menos 1. Y el f de que sería entonces mis polinomios de perturbación futura. Estos sí pueden empezar en el instante actual, entonces aquí pues no le colocamos el menos 1. Vemos que aquí él no lo coloca el menos 1 y él va calculando, va almacenando en ese for todos los polinomios pasados, tanto del control cuanto de la perturbación. Aquí entonces simplemente voy incrementando la j y listo. Voy a crear los coeficientes de la matriz G, que simplemente
el producto entre E y B, y en el EJ el producto entre D y E, que son los coeficientes de la perturbación. Creo la matriz G, creo la matriz L, y aquí pues simplemente la lleno, que es simplemente ir desplazando en la matriz todo lo que contenga estos vectores. Así entonces yo creo tanto la matriz G, que la vemos aquí, y la matriz con los coeficientes de la planta, y la matriz L, que es la matriz con los coeficientes de la perturbación. Calculo la ley de control. Sabemos entonces que se calcula de esta forma la función objetivo, y que solamente voy a tomar la primera columna de lo que me dé aquí este cálculo. Ahora sí, empiezo a simular mi proceso. Ya tengo todo listo para comenzar a simular. Voy a decir que para este ejemplo voy a tener 120 interacciones. Inicializo el delta de U o el incremento de U. Inicializo los U anteriores. Inicializo variables. El U sería mi acción de control, Y es la salida del sistema, R sería la referencia. Voy a decir que la referencia desde 20 hasta el número de interacciones pues va a ser un escalón unitario, y aquí coloco las entradas de perturbación. Voy a decir que la perturbación hasta el instante 40 se va a mantener en 0, que desde el instante 41 hasta el instante 80 va a subir a 2, y desde el instante 81 hasta el final pues vuelve a 0. Aquí entonces voy a averiguar la longitud de F, cuánto es que mide F, cuánto es que mide UG, que son las acciones de control pasadas, cuánto es que mide F de Q, que son las acciones de perturbación pasadas. También voy a determinar cuánto mide A, cuánto mide D, cuánto mide B. Inicializo, aquí les voy a enseñar una forma diferente de simular a la que veníamos haciendo anteriormente. Pensé, no sé, enseñar algo diferente. Entonces voy a crear un vector de salidas pasadas, un vector de entradas, que es U, entradas del proceso pasadas, y un vector de referencias pasadas. Y aquí inicializo un DQF, que sería delta de Q futuros, que serían los delta de Q futuros, como dice aquí el comentario. Entonces comienzo el loop de control. Comienzo desde un número más o menos alto, pues yo siempre comienzo un número grande, más o menos 5, 7, más el retraso hasta el número de interacciones. Entonces veamos aquí que esta es una forma de implementar diferente a la que veníamos haciendo en otros videos. Vamos a calcular entonces cuál va a ser la salida en mi instante actual, en mi instante K. Sabemos entonces aquí simplemente tenemos que colocar la ecuación Karima. Entonces es B, que multiplica a los U, que U anterior transpuesto. La U anterior va a contener todos los términos de U, menos el polinomio A, que lo tenemos que coger desde el punto 2 hasta el final. Sabemos que A siempre comienza en 1, entonces nosotros siempre debemos cogerlo desde el término 2 hasta el final, que multiplica las Y anteriores. Y por último el polinomio D, que multiplica a los Q anteriores. Entonces procedemos a actualizar primero el vector de salidas pasadas. Entonces el vector de salidas pasadas se llama Y anterior. Simplemente si NA vale 1, pues Y anterior es igual a la Y actual. De lo contrario, pues aquí creo una variable auxiliar y le voy a decir listo, aquí en esa auxiliar guárdeme lo que hay en Y anterior desde la primera posición, aquí Y anterior, lo que hay aquí en la primera posición hasta la penúltima posición, o sea que me guarde estos dos valores de aquí. Y voy a crear entonces una nueva Y anterior donde voy a guardar la variable de salida actual, que es la que acabé de calcular aquí, y guardo estas dos posiciones. Entonces aquí lo que estoy haciendo es ir actualizando el Y anterior, siempre teniendo la salida actual y las dos últimas salidas del sistema. Entonces vemos que en realidad en Y anterior voy a tener la salida actual, la salida en el instante pasado
y la salida 2 instantes pasados. En este caso son 2 instantes pasados porque vemos que B también es de tamaño 2. Vemos que sabemos que B, por causa del horizonte deslizante, comienza en un instante atrasado, entonces este sería B para un instante menos 1 y este es un B para un instante menos 2. Entonces aquí vemos que cumplimos en la ecuación Karima. Vamos a calcular la respuesta libre. Entonces la respuesta libre decidí aquí separarla en 4 términos. En F1 pues simplemente son los controles pasados por los delta de U pasados. Esto ya lo normal, es igual que en los videos pasados. F2 también es lo mismo, sería las salidas actuales y las salidas pasadas, este vector que acabamos de calcular, que contiene la salida actual junto con las salidas pasadas, que multiplica el polinomio f de la ecuación diofantina. Hasta aquí estos dos normal, lo mismo del GPC. Aquí la diferencia entonces radica en estos nuevos dos términos. Uno sería f de que va a contener el polinomio de mis perturbaciones pasadas por el delta de Q pasadas, y por último pues el L, que es la matriz de coeficientes por los delta de Q futuros, que era lo que habíamos visto aquí al final de la presentación, que son estos dos términos de aquí, matriz L por delta de Q futuros y f de Q por delta de Q pasados, que es estos dos términos aquí. Por último, aquí en free pues simplemente sumo los tres vectores, ¿cierto? Y procedo entonces, aquí ya calculé la respuesta libre del sistema, y procedo entonces a calcular el incremento de control. Sabemos que el incremento de control se compone por K1, que era la primera fila que ya habíamos calculado allá, por la referencia menos la respuesta libre. Eso me va a dar el incremento de control, y con el incremento de control pues yo puedo calcular la acción de control, que simplemente es ese incremento más la acción de control pasada. Terminé. Por último entonces procedo a actualizar el vector de control. Entonces vemos que aquí tengo el U anterior, donde voy a colocar el control en el instante actual, que es U de K, menos el atraso. Recordemos que el retardo siempre aparece en la entrada, entonces aquí involucro el retardo, y aquí aplica pues exactamente el mismo concepto. Guardo lo anterior desde la primera hasta el penúltimo en una variable auxiliar, y aquí pues simplemente la coloco aquí y coloco el control pues que acabé de calcular, simplemente lo retraso por el retardo. Siempre recordamos que como el control es un instante en el pasado, veamos que aquí sucede eso, que por ejemplo supongamos yo no tengo retardo, entonces lo borro, ¿cierto? Que mi proceso no tiene retardo ninguno, entonces vemos que aquí en U anterior me está quedando guardado el U actual. Él va a venir, va a terminar de hacer todo este proceso, que ya lo voy a explicar, y va a recomenzar aquí el for. Y aquí el B va a utilizar el U anterior. Pero ¿qué pasa? Ese U anterior, que es aquí vemos que es el U actual, realmente como ya pasó todo el for, realmente ya estaríamos en un instante en el futuro, o sea que él estaría utilizando ese U actual, ya no es el U actual, sino que ya es el U pasado. Entonces vemos que se cumple, que estamos en el B, estamos siempre colocando el U de K-1. Bueno, pero entonces aquí simplemente pues sería U de K-1 y menos el atraso. Dejémosle ahí el atraso. Aquí hacemos lo mismo, exactamente lo mismo con los incrementos de control pasados, y actualizo las perturbaciones. También es exactamente lo mismo. Aquí le coloqué en la entrada de las perturbaciones el atraso de la dinámica de la perturbación, y por último pues vamos a calcular los incrementos de la perturbación.
el incremento de la perturbación es simplemente la perturbación actual menos la perturbación pasada. Y también entonces voy a calcular los incrementos de la perturbación futura. Aquí vemos que nosotros estamos trabajando siempre con incrementos delta de Q futuros y delta de Q pasados. Entonces aquí pregunto si P, recordamos que ya teníamos un menú al comienzo del código, que si eran conocidos, o sea que si nosotros conocemos las perturbaciones futuras, pues él va a entrar aquí a este if, siempre y cuando él no esté pues en las últimas interacciones. Aquí estoy validando que en las últimas interacciones pues no entre porque me va a dar error, pero el resto de las interacciones pues él va a entrar. Entonces aquí simplemente estoy calculando los delta, estos delta de Q futuros. Simplemente hago un for desde 1 hasta la longitud de delta de Q futuro, y entonces en el instante 1 futuro simplemente coloco K más 1 menos el K anterior, y así voy calculando los incrementos de Q. Es exactamente esto mismo, solo que hacerlo con los elementos de Q en el futuro. Como nosotros tenemos nuestra señal de Q aquí, nosotros ya la sabemos, la conocemos aquí en simulación, nosotros podemos utilizar esos elementos que están en el futuro, y es simplemente lo que estamos haciendo aquí solo para efectos del ejemplo. Por último, entonces también vamos a actualizar los incrementos de perturbación pasadas, que sigue la misma lógica. Como final, pues simplemente pues graficamos el proceso. Aquí lo que yo estoy haciendo es simular dos veces. Entonces aquí vuelvo y inicializo todo. ¿Por qué voy a simular dos veces? Simplemente porque en esta segunda vez colocar el GPC normal, como el GPC que hemos venido trabajando, y como está ingresando una perturbación, vamos a ver qué pasa cuando yo hago un GPC y no coloco la perturbación medible. Si yo pudiendo medir la perturbación pero yo no la coloco, totalmente válido, el sistema va a controlar. La única diferencia, y ya lo vamos a ver, es que la perturbación va a afectar en mayor proporción a nuestro sistema. Si nosotros tenemos una perturbación y nosotros la conocemos, ¿por qué no hacer algo para evitar que esta perturbación nos perjudique, cierto? Entonces aquí sería un GPC sin involucrar, mire aquí que no coloqué la F3 y la F4, sin involucrar la perturbación en las predicciones. Es exactamente pues lo mismo. Entonces vamos a darle simular. Entonces le damos simular. Entonces inicialmente vamos a decir que yo no conozco las perturbaciones futuras, entonces le doy no conocida. Entonces me va a dar lo siguiente. Vamos a analizar qué es lo que sucedió. Entra el escalón, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos simulaciones. Una es la roja y la otra es la verde. La verde es como el GPC cuando yo no tengo en cuenta las perturbaciones en mi predicción. Entonces aquí la línea azul, cuando entra, vemos que pasa un atraso, que sabemos que la perturbación tiene un retardo. La verde sube y la salida se ve modificada por causa de esta perturbación, pero el controlador rápidamente pues la rechaza y él ya vuelve de nuevo al set point. Y así lo mismo, cuando la perturbación se va, nuevamente pasa un retraso y la variable vuelve y se mueve y vuelve y la rechaza. Aquí vemos la salida con el GPC. Ahora en rojo es la salida GPC considerando la perturbación. Vemos que cuando entra la perturbación, y si nosotros consideramos, hicimos una especie de control feed forward, vemos que la perturbación actúa, no es tan brusca en mi proceso, porque yo ya sabía que iba a pasar, yo ya la involucré en mi predicción. Vemos que no es tan brusco y obviamente pues controla, y aquí cuando baja pues vemos que ella también no es tan brusca. Vemos aquí que las acciones de control en rojo aquí, cuando
cuando yo no incluyo la perturbación en mi predicción, o sea aquí en verde, vemos que la acción de control únicamente empieza a responder cuando aquí la perturbación empieza a responder. En verde vemos que ella responde exactamente en el mismo instante, pero aquí en azul es cuando yo involucro la perturbación en mis predicciones. Vemos que apenas entró la perturbación, ya el control empieza a funcionar en ese mismo instante, porque ya sabe que nuestra perturbación tiene un atraso, entonces él de una empieza a funcionar, y es por eso que aquí la perturbación tiene un efecto más pequeño. Vamos a ver aquí rápido qué pasa cuando yo digo listo, yo conozco la perturbación futura. Entonces si es una perturbación conocida, pues vemos que el efecto en verde pues sigue siendo la misma, pero ya en rojo, cuando yo conozco la perturbación desde el futuro, pues la perturbación pues tiene un efecto mínimo, o sea, mucho más pequeño que cuando yo no la conozco. Vemos que el efecto es mínimo, y vemos que, como yo dije que yo conozco la perturbación, vemos aquí que la acción de control, que es la azul, que es la perturbación cuando yo conozco la perturbación futura, vemos que él empieza aquí a actuar en el futuro. O sea, estamos en este instante, y él ya sabe desde ese instante, ya en unos cuantos instantes en el futuro va a entrar una perturbación. Entonces mire que él empieza a moverse, inclusive la perturbación ni siquiera ha entrado al sistema y él ya empezó a moverse porque él ya conoce la perturbación que va a entrar en el futuro. Y ya después pues obviamente entra la perturbación y ya el control ya se está moviendo desde hace rato, y es por eso que la perturbación es tan mínima en la entrada. Amigos, nuevamente espero les haya interesado, les haya gustado el video del día de hoy. Ustedes que les gusta este tipo de controles avanzados, espero hayan entendido un poco. No olviden compartir, que me ayuda bastante. Suscríbanse ahí al canal, a la fanpage de Facebook, y nos vemos entonces en la próxima clase, que será control multivariable utilizando un GPC. Que estén muy bien y hasta la próxima.